Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nos volvemos a encontrar. Esta va a ser una de las últimas reuniones o encuentros del año, más precisamente el penúltimo, porque pienso grabar otro más. Y tanto este como el próximo van a estar relacionados con esa serie de videos que hice respecto a democracia. Si ustedes recuerdan, en la primera mitad del año hice un videíto sobre la democracia como forma de participación del pueblo en la toma de decisiones, ya sea directa e indirectamente. Después un segundo video que habla sobre los regímenes políticos, la clasificación tanto de los tipos de gobierno como de regímenes políticos, antiguos y actuales. La tercera ya la democracia como régimen político, que hablé de presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. La última, hace poquito, que hablé de la democracia como oligarquía. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre ciudadanía, la ciudadanía de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, y el próximo será sobre, como cerrando este ciclo que hablamos sobre democracia, será respecto a la transición democrática, un poco de transitología, pero la transición democrática preferentemente en nuestro país, ¿no? La transición democrática argentina, esa que nos permitió estar en democracia, que nos permite estar en democracia desde 1983. Permiso, me tomo un mate. Y en esta oportunidad quiero compartirles dos cositas. Primero, mostrarles este documento que, bueno, es una adaptación que hice sobre parte de mi marco conceptual cuando hice la tesis de la maestría en política social allá al comienzo de este siglo, por el 2005. ¿No? Entonces, bueno, una parte hablé de ciudadanía y la readapté un poquito, la resumí, la readapté, y esto se lo voy a estar subiendo en el campus de la materia. Son, como verán, 13 paginitas, no demasiado, pero como para que tengan un poquito de idea o información acerca de lo que yo les estoy contando ahora acá a ustedes. Vamos a dejar de compartir esto y ahora sí, vamos a compartir nuevamente un Power, como en las ocasiones anteriores, y este Power vamos a compartirlo, ¿no? Con ustedes. Acá me trabé, perdón, pero bueno, esto es lo que sería un poquito en vivo, ¿no? Acuérdense que yo no edito los videos y sale como sale. Algún día aprenderé a editarlos, o no, no sé. Si continúa esta situación o si me hago youtuber, sí. Pero bueno, lo dejamos así. Esta presentación, este Power también va a estar subido en el campus, no me salía campus, y está en base a lo que yo hice, el texto ese que le mostré recién. Bueno, vamos a hablar de ciudadanía, acá estamos compartiendo, y primero, bueno, ¿qué podemos decir sobre la ciudadanía? Primero lo que podemos decir que, más allá de definir qué es la ciudadanía y más allá de agarrar el concepto que uno puede poner, decir, bueno, ciudadano, ciudadana, es aquel individuo que vive en una ciudad, o habitante de una ciudad, etcétera, etcétera, vamos a decir que la ciudadanía, siguiendo a Giovanna Procacci, es un proceso histórico, más que un derecho, aunque se hable de derecho de ciudadanía, ¿no? Giovanna Procacci dice que solo el análisis histórico puede aportar una teoría de la ciudadanía. ¿Por qué decimos teoría de la ciudadanía? Fíjense, en el año 1999, en la década del 90 estuvo muy en boga, a partir de lo que fue el proceso de globalización, muy en boga en el mundo académico, en la sociología, en la ciencia política, en las distintas disciplinas, podríamos decir, sociales, abordar el tema de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se acababa el mundo de la Guerra Fría, comenzaba una nueva era, y al comenzar una nueva era, tenemos que ver, bueno, ¿qué pasa con lo que es la ciudadanía? Porque fíjense que pueden mencionarse tres grandes etapas en la historia de la construcción de esa concepción o de ese concepto de ciudadanía. La antigua, la medieval renacentista y la etapa moderna, ¿no? Cada una de estas etapas va a tener un epicentro. La antigua es el ciudadano griego, después lo que sería el ciudadano romano y la República Romana.
El ciudadano medieval, el servil, ya hablamos un poquito cuando hablamos de sociedad sobre eso, pero más que nada cuando hablamos de renacentismo nos vamos a tirar a Florencia, ¿no? A lo que es la ciudadanía florentina, el resurgir ahí Florencia, donde empieza a tambalear ya la Edad Media y a comenzar lo que sería ya la sociedad moderna, o los albores, los previos a la sociedad moderna. Y de Florencia, bueno, uno que es politólogo, nace el padre de la ciencia política, el que tenemos allá arriba, que es don Nicolás Maquiavelo, ¿no? Y la etapa moderna que corresponde obviamente al Estado moderno, lo que estamos viendo en esta materia, lo que se ve en sociedad y Estado, ¿no? Y cuando hablamos de Estado moderno, precisamente hablamos de derechos, por eso arriba decíamos que la ciudadanía es un proceso histórico más que un derecho, aunque obviamente con el Estado moderno lo que hacemos es ver cómo el ciudadano, a diferencia de los distintos tipos de ciudadanía, la antigüedad o la renacentista, ahora el ciudadano sí va a ser acreedor de derechos. Y la historia, la evolución de la ciudadanía moderna, se basa un poco en esa adquisición de derechos. Acá ponemos a Thomas Marshall, ¿no? Marshall que a mediados del siglo pasado saca su teoría sobre la ciudadanía y en donde más o menos todos terminamos adoptando un poco lo que él sostiene en cuanto a las dimensiones de la ciudadanía. Para hablar de una ciudadanía plena, utilizamos mucho la teoría marshalliana, ¿no? Y Marshall habla que la ciudadanía significaría la plena pertenencia a una comunidad, donde esa pertenencia, fíjense, ¿qué implica? La participación de los individuos, de los miembros de esa comunidad en la determinación de las condiciones de su propia asociación, de su propia vida. Fíjense en cómo, fíjense este detalle, cómo con esta definición Marshall directamente nos está hablando de democracia, ¿no? La democracia y la ciudadanía van tomadas de la mano. O sea, la única ciudadanía plena posible en donde verdaderamente el ciudadano, el individuo, la individua, ¿no? Se puedan sentir plenamente libres, iguales, ¿no? Puedan ejercer todos sus derechos, etcétera. ¿En dónde se daría? En una democracia. Por eso, como dijimos en los videos anteriores, la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor régimen, es el mejor régimen político, y obviamente, ¿por qué es el mejor régimen político? Porque no solamente es el único régimen perfectible, sino que a su vez es el único régimen que permite que todos los hombres y mujeres puedan ejercer todos sus derechos. Obviamente que esta es una situación ideal, ¿no? En la práctica, en la realidad, tenemos muchos contratiempos, sinsabores, pero precisamente por eso hablamos de la perfectibilidad de la democracia, ¿no? Porque estos sinsabores, esos contratiempos que tenemos, pueden ir mejorándose y se puede ir perfeccionando lo que estamos haciendo mal. Ahora después vamos a ir viendo un poquito cómo fueron perfeccionándose esas cuestiones. La ciudadanía es un estatus que garantiza a todos los individuos, lo que estábamos diciendo, iguales derechos, deberes, libertades, prohibiciones, poderes y responsabilidades, ¿no? O sea, no solamente un ciudadano tiene derechos, también tiene responsabilidad, ¿no? Tenemos obligaciones, tenemos responsabilidad de cuidar el espacio público, tenemos la responsabilidad de, perdón, de denunciar, ¿no? Lo que nosotros entendemos que es un delito, una actitud que va en contra del bien común, del bien público, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, acá, en la evolución histórica de la ciudadanía, podemos encontrar dos componentes que están relacionados con una frontera y un orden jurídico. Esto tanto en la antigüedad, como en la Edad Media, o en el Renacentismo, como en el Estado moderno. Lo que hablamos del muro, ¿no? Un muro, ¿no? Cuando hablamos de frontera y orden jerárquico, estamos haciendo referencia a un muro. Un muro que existe entre las distintas sociedades o tipo de Estado, ¿no? Según la época histórica. Fuera de los límites de dicho muro, o sea, extramuro, la frontera establece quién es ciudadano y quién no. ¿Qué es lo que sucede acá cuando estamos hablando ahora? ¿No? ¿Hay habitantes en Argentina? Sí, hay habitantes.
¿Todos somos ciudadanos en Argentina? ¿Todas somos ciudadanas en Argentina? No. ¿Por qué? Yo puedo ser un español, un paraguayo, puedo ser un brasilero, un portugués, un italiano, alemán, lo que fuere. Vengo a vivir a la Argentina por cuestiones de trabajo, pero no me nacionalizo, no me hago nativo por adopción. Vengo por trabajo, ¿no? Me radico 2 años, 3 años, y no tengo algunos derechos como tiene la mayoría de los que sí son ciudadanos. ¿Por qué? Porque no puedo votar, no puedo participar en la toma de decisiones directamente. Ojo, si yo vengo y no me naturalizo o no me nacionalizo, pero me radico definitivamente, pero sigo manteniendo mi nacionalidad, puedo participar en la toma de decisiones, pero no sería una ciudadanía plena. ¿Por qué puedo participar en la toma de decisiones? Porque puedo elegir mis autoridades municipales, locales, pero no puedo participar de las elecciones presidenciales, por ejemplo. Pero sí tengo derecho, como habitante ya efectivo, radicado en determinada ciudad, de determinada localidad, puedo participar en la decisión, en la elección de quiénes van a ser las autoridades comunales, ¿no? Para decirlo de una manera. Eso sería, ¿no? El muro, o sea, el límite del extramuro, lo extramuro. Lo intramuro, se produce una jerarquía selectiva, a través de la cual cada ciudadano tiene un estatus diferente. Uno dice, ¿cómo? ¿No somos todos iguales? Sí, pero lamentablemente, recuerden cuando uno habla de clases sociales, de estratos sociales, en la antigüedad, ¿no? De distintas condiciones, que eso hace a que el ciudadano o la ciudadanía sea bastante heterogénea y precisamente lleva a la producción de ciertas desigualdades, ¿no? Más allá de lo que está sosteniendo o lo que sostiene Marshall como ideal. Recuerden siempre que una cosa es lo ideal y otro es lo práctico. Acá cuando estamos sosteniendo esta suerte de muro, es la práctica, ¿no? Sí, el preámbulo, vuelvo a repetir, el preámbulo de la Constitución dice para todos aquellos que quieran habitar el suelo de la nación argentina, pero no todos ni todas van a ser ciudadanos y precisamente no se nacionalizan. Y otra, o sea, por más que seamos todos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, cuando hablamos de capital cultural, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de igualdad de posiciones, etcétera, etcétera, estamos señalando cierta diferencia. Eso lamentablemente lo tenemos que tener en cuenta. Llegamos con la ciudadanía en el Estado moderno, bueno, acá sí ya pongo el nombre y apellido, ¿no? De Marshall, marca 3 momentos, ¿no? Que tiene que ver con cuando hablamos de la ciudadanía plena y las 3 dimensiones de la ciudadanía, la dimensión civil, la política y la social y económica. Que tiene que ver los 3 momentos, precisamente cuando hablamos de esto, de ciudadanía civil, política y social y económica, la adquisición de los derechos civiles, políticos y sociales. En estas 3 dimensiones sobre la ciudadanía, los principios de igualdad ante la ley y de pertenencia nacional son fundamentales, así también como la responsabilidad colectiva del Estado. El Estado se ve obligado para con los ciudadanos, dice Marshall. Igual esta sucesión no se produce de una manera tan lineal como sostiene Marshall, hay ciertos vaivenes. Yo, por ejemplo, para mis alumnos en el glosario puse algunos de esos vaivenes dentro de lo que es la evolución del Estado moderno, entendiendo que dichos momentos constituyen verdaderas metamorfosis en la forma de interpelar a los miembros de la comunidad, ¿no? Íntimamente ligadas a las transformaciones y conflictos que tiene el capitalismo. Recordemos que el Estado moderno es el arreglo institucional funcional al desarrollo del capitalismo. Y fíjense que por qué yo dije al comienzo que con la globalización, finales del siglo XX, está en boga el tema de la ciudadanía, porque esta globalización significó que el capitalismo prácticamente controle, domine, se imponga en todo el orden, en todo el mundo, ¿no? Entonces ya directamente esta ciudadanía del Estado moderno está muy relacionada con lo que es el capitalismo y con la ideología liberal de la vieja burguesía, la que fue propulsora del Estado moderno. Estado que hoy obviamente se impone a nivel mundial.
A partir de esto, bueno, la preguntita, ¿a qué llamamos ciudadanía? Tanto la ciudadanía como en los derechos que de ella se desprenden, los civiles, políticos, sociales, pueden ser considerados como un proceso de construcción y cambio. Esto tengan en cuenta, el tema de la construcción. No por nada, fíjense, en la provincia de Buenos Aires hay una materia en los primeros años, lo que sería el ciclo básico, ¿no? Los primeros años de la secundaria, que se llama construcción de la ciudadanía. Y esto, tenganlo muy presente, la ciudadanía se construye, no es algo dado, no es porque yo nací argentino o me nacionalizo argentino, ya soy ciudadano, listo, tengo todos los derechos. No, no, se va construyendo, y encima cuando puse lo de metamorfosis, se va produciendo un cambio, ¿no? Se va renovando y no es lo mismo la ciudadanía del siglo XIX que la del siglo XX, que la del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cada vez en la democracia o en la sociedad, cuando va evolucionando, vamos notando no solamente cambios culturales, sociales, y esos cambios culturales, sociales, políticos, etcétera, se van a ir viendo reflejados en nuestras costumbres, en nuestras cotidianidades, pero también se van a ir reflejando, o por eso se van a ir reflejando en lo que es la ciudadanía, ¿no? Aceptar su categoría de histórico, ¿no? Es no admitir que es algo invariable, o sea, varía. El concepto de ciudadanía varía como los elementos necesarios para adquirir o conservar esta ciudadanía, ¿no? Elementos de puja política, ya sean para adquirir o para conservarlo. Hay lucha como la lucha de los burgueses en su momento, después de los trabajadores, los distintos momentos, fíjense. Cuando hablamos de la adquisición de los derechos civiles, estamos hablando de la lucha de la burguesía, de los sectores burgueses. Después, cuando hablamos de los derechos políticos, ya estamos hablando de ciertos sectores de la burguesía que quedaron despojados de los derechos políticos y de otros sectores, las emergentes clases medias o sectores medios, y otros sectores de la sociedad que también querían o necesitaban el derecho a participar en la toma de decisiones. Después vendrán, pero primero los hombres, después en una segunda instancia vendrán las mujeres, el derecho de las mujeres, la lucha de las mujeres por obtener los derechos políticos. Y fíjense que después vienen los derechos sociales. Y los derechos sociales hacen referencia a los derechos del trabajador. Si vamos a nuestro país, en el momento de la construcción del Estado Nacional, y cuando hablamos de la revolución, de la generación del 80, estamos hablando de la adquisición de los derechos civiles. Después, con el advenimiento de la Unión Cívica Radical, con el triunfo con la ley Sáenz Peña y el triunfo de la Unión Cívica Radical, ya estamos hablando de los derechos políticos, masculinos. Pasarán más de 30 y pico de años para que a partir de Evita y con Perón vengan los derechos políticos para la mujer. Y en la misma época que vinieron los derechos políticos para la mujer en nuestro país, aparecieron los derechos sociales. Si bien ya hubo algunos derechos sociales a partir del socialismo, como la lucha de Palacios y tantos otros, o incluso el radicalismo en el gobierno, cuando nosotros hablamos de la adquisición de los derechos sociales y económicos, estamos hablando del proceso de sustitución de importaciones y estamos hablando del peronismo, mediado del siglo XX. Estado social en Argentina, Estado social en América Latina, Estado de bienestar en Europa, pero ahí es la adquisición de los derechos sociales, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, hacemos referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, como sosteníamos acá arriba, ya que refleja la lucha acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados. Parece un juego de palabras, pero fíjense que yo puse en negrita quiénes, qué, cuáles y cómo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? ¿Quiénes somos o quiénes son los que deciden cuáles van a ser las prioridades para que se tengan que resolver en esa sociedad? Y además de cuáles son las prioridades, cómo deben resolver. Y fíjense nuevamente, viendo esta frase extraída de Helling sobre el tema de la práctica conflictiva vinculada al poder, leemos esto y ¿qué decimos? Democracia. Nuevamente relacionar ciudadanía con democracia. Por algo, uno de mis últimos videos en cuanto a democracia tiene que ver con la ciudadanía. Fundamental para el desarrollo, la consolidación, la evolución, la transformación y el mantenimiento y la estabilidad en el tiempo, durante mucho tiempo, para siempre, ojalá,
de la democracia, ¿no? En consecuencia, la ciudadanía no es simplemente un estatus legal, ya lo dijimos varias veces, sino también una identidad. Con lo cual, todos los sectores y grupos sociales se perciben como iguales, más allá de que uno sea de la clase alta, otro de la clase baja, una burguesía, otro proletariado, etc. Somos todos miembros activos de una misma comunidad. Esto es fundamental, prefiero no tomar más mate porque ya está frío. Entonces, ¿a qué llamamos ciudadanía? Estamos diciendo. Y acá menciono a la socióloga argentina, Maristela Svampa, donde dice que el gran debate sobre la ciudadanía se asienta sobre dos ejes centrales. La ciudadanía, ¿no? Fíjense, como estatus, y la ciudadanía como conjunto de prácticas. Lo que estábamos hablando así, en ese conjunto de prácticas estamos hablando un poco de la identidad, y en ese estatus estamos diciendo, bueno, esto que hablábamos del muro, quién es ciudadano y quién no. Lo que se pone en juego son tanto las fronteras de pertenencia al colectivo social, eso del muro, como las consecuencias del proceso de fragmentación e individualización de los derechos. Evampa, esto lo sostiene en un libro que se llama La sociedad excluyente, que nosotros ponemos algunos capítulos, un resumen en el campus, ¿no? En donde Maristela Svampa precisamente nos habla de lo que dejó la experiencia neoliberal de los 90. Hace hincapié obviamente en Argentina, pero hace un poco un relato a nivel global sobre lo que fue finales del siglo XX y qué sucede con esta fragmentación, con esa reestructuración, valga la redundancia, de la estructura social. El proceso de regulación e individualización no significa únicamente declive y la fragmentación política y social de la ciudadanía, sino también la legitimación generalizada de modelos de ciudadanía restringidos que no paseen nunca alcance universalista ni aspiraciones igualitarias. Esto es algo que se da con el proceso de globalización y que lamentablemente se siguen manteniendo. Con sus más, con sus menos. A veces, bueno, ahí vamos mejorando y otra veces volvemos para atrás. Pero ese proceso que se dio, ese cambio que se dio a finales del siglo pasado, con el tan mentado proceso de globalización, significó no solamente un cambio en la estructuración social, no solo argentina, sino a nivel global, sino también un cambio en la concepción de ciudadanía. Por eso tengan en cuenta que no es algo invariable, va variando, va mutando, y que llegamos, como sostiene Marshall, a la adquisición, a la ciudadanía plena, sobre todo en las democracias avanzadas, ¿no? En las democracias nórdicas, con la plena adquisición de todos los derechos, pero que a partir de estos procesos ya hubo cierta, que tiene que ver con los intramuros, lo que decíamos al comienzo, cierta jerarquía dentro de cada sociedad. Y precisamente de esto es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Antes de esto, bueno, la ciudadanía no es solamente un estatus, volvemos a poner, a resaltar esto, sino que fíjense lo que pongo acá se constituye en identidad, ya lo dijimos. Y la identidad esta, ¿qué significa? La expresión por excelencia de la pertenencia nuestra a la comunidad política, ¿no? Creándose un doble vínculo entre los ciudadanos y la comunidad. Por un lado, el ciudadano necesita de la autoridad política para que esta autoridad política garantice sus derechos. Recuerden, ¿no?, las funciones básicas del Estado moderno. Mientras que por el otro lado, al pretender estos derechos del ciudadano, queda subordinado ¿a qué? A los códigos de exclusión e inclusión definidos por la comunidad. Y acá está también el tema del intramuro, ¿no?, de esa frontera, de esa jerarquización. Sí, recién te decía, estamos hablando de las sociedades nórdicas, las sociedades avanzadas, la democracia avanzada. Y lo dijimos la otra vez en el otro video, hay mucho proceso con la poliarquía, pero hay mucho proceso de discriminación ahí. Por lo tanto, ¿quién es ciudadano? Yo, argentino, quiero ir allá y puedo ir, y una vez ahí, ¿me puedo nacionalizar? Sueco, danés, finlandés, etcétera. Quizás sí, yo lo dije porque soy blanquito, porque si fuera bien latino, como la mayoría de los latinoamericanos, ¿nos van a permitir? Si vengo de África y quiero nacionalizarme, ¿puedo?
No. Podemos ver por Netflix, por cualquier lugar, las series que hay con la situación, con la discriminación y con el proceso de inclusión y de exclusión que hay en esas sociedades, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y a su vez, en este proceso de fragmentación, en este proceso de identidad, fíjense lo que voy señalando acá, la identidad social colectiva, no solamente identidad, sino llevamos con la identidad social, ¿no? La identidad colectiva, que significa la identidad que tenemos como pueblo. Y dentro de este sujeto colectivo pueblo, que existe una gran heterogeneidad, hay una fuerte homogeneidad en su posición de pobre. Porque verdaderamente los que nos sentimos parte del pueblo no somos las clases acomodadas. Somos los sectores medios empobrecidos, los sectores populares, y también yo diría los sectores medios tradicionales, no le agregaría los sectores medios tradicionales. Pero los sectores medios tradicionales, ¿no? Son los que están ahí, son precisamente lo que podemos decir clase media media, en el sentido de que no son ni ricos ni pobres, no están con uno, quieren estar con el otro, pero están ahí. Entonces la clase media tradicional muchas veces reniega de su condición de pueblo, porque pretende lo otro. Pero los sectores medios empobrecidos, más los sectores pobres, que están constituyendo ya en nuestro país y a nivel mundial, la mitad o más de la mitad, hasta me podría aventurar a decir en cuanto a sus condiciones de vida, ¿no? Y su enfrentamiento, como dice ahí, contra la explotación y la opresión. Construcción de ciudadanía. Bueno, lo importante es tomar las iniciativas de las minorías sociales. ¿Por qué pongo acá lo de las minorías sociales? Porque fíjense, en este proceso de construcción de ciudadanía y los cambios, hay cosas positivas también. Lo negativo es este proceso de fragmentación que ahora vamos a ver con los distintos tipos de ciudadanías actuales, ¿no? Pero también hay sectores minoritarios, sobre todo vamos a hablar de las minorías sexuales, en donde quedaron totalmente excluidos, ¿no? Y su condición de diferente los hacía excluidos o excluirse de la ciudadanía en esa cuestión de intramuro. Hay cosas que se fueron subsanando. Fíjense en leyes fundamentales en nuestro país, la identidad de género, el matrimonio igual, llamado matrimonio igualitario, no el matrimonio civil. Son dos leyes que hacen que a minorías sexuales o a sectores minoritarios les permitan adquirir un estatus igual que al resto de los ciudadanos. Yo por ser gay no podía casarme. Ahora que existe la ley de identidad, puedo casarme, ¿no? Yo que nací con el cuerpo de hombre, pero me considero mujer y no quiero más que me digan César, sino que me llamen Josefa, qué sé yo qué, ahora lo puedo hacer. Y puedo cambiar mi documento y ya no ser más César Camaño, ser Josefa Camaño, o Josefa lo que quiera, ¿no? Como también antes no podía estar casado con alguien de mi mismo sexo y ahora puedo. Esos son avances tremendos para el concepto de ciudadanía. A pesar de lo que dije antes, ¿no? De la fragmentación y de la diferencia que hay de estatus de clases sociales, que estas minorías sexuales también las sufren. Porque antes, obviamente, yo era un tipo de clase alta y era gay, no me podía casar, pero eso sí, podía libremente ir por cualquier lugar, total, era fulanito de tal que tenía plata, ¿no? Y si yo era morocho, gay y pobre, imagínense mi situación, a diferencia del rico rubio y que era gay. ¿Se sigue manteniendo esa diferencia? Sí. Pero ahora hay una ventaja y un avance para los dos sectores, tanto para el de la clase alta como para el de la clase baja. Los dos ahora pueden casarse con quien quiera. Y si los dos, tanto de clase alta como de clase baja, quieren cambiarse de género, cambiarse de identidad, lo pueden hacer. En eso se igualaron y en eso hubo un avance, más allá de las jerarquías sociales, de los estatus sociales en cuanto a la condición social, ya no sexual, la condición social a la que vive. Y precisamente, como sostiene acá Klimka y Norman, acá lo sostiene Schelling, Fraser, etc., estos procesos de construcción de ciudadanía lo que llevan
es a favorecer el proceso de construcción de una ciudadanía universal, igualitaria y plena, más allá de todos estos vaivenes que estamos diciendo. Para eso hay que tener en cuenta que el Estado no puede hacer sentir ciudadano un sujeto a través de la coerción, sino que debe hacerlo por medio de la cooperación y el autocontrol en el ejercicio del poder privado, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Volvamos al caso del gay, del homosexual, ¿no? Antes, por más que habláramos de la adquisición de derechos civiles, políticos, sociales, civiles, cada uno puede hacer tal y cual cosa, venía el Estado y me obligaba a mí a hacer, ya no mi familia ni la sociedad, el Estado me obligaba a mí a casarme, a hacerme heterosexual, a no pasearme con nadie de mi mismo sexo, ¿no? En cambio ahora no, el Estado no me obliga, el Estado coopera con mi relación, ¿no? Con mi situación, con mi identificación, con mi identidad, con mi pertenencia. Entonces yo, si soy un tipo que quiere cambiar de género, si soy un tipo que tiene cierta orientación sexual, si soy un tipo de cierta raza, de cierta etnia, mejor dicho, más que raza, ¿no? Con este tipo de leyes, con este tipo de políticas llevadas adelante por el Estado y consensuadas y apoyadas y adheridas por los miembros de la comunidad, por los miembros de la sociedad, ¿no? Yo ya me estoy sintiendo un igual y me estoy sintiendo un grado de pertenencia a esa comunidad. Vamos a pensar, bueno, ¿qué ciudadanía acá venimos? ¿No? Siempre con algún dibujito mío acá. Bueno, esto no lo dibujé yo, pero bueno. Con ciertos tipos de ciudadanía. Y acá, basándome en Evampa, ¿cuáles son las ciudadanías que surgen luego de las políticas neoliberales y luego del proceso de globalización? Bueno, tenemos tres grandes tipos de ciudadanía. La patrimonial, la del ciudadano consumidor y la ciudadanía restringida o el modelo participativo asistencial. Vamos a pasar rápido. Vamos con la ciudadanía asistida y emancipada, ¿no? Esto ya tiene que ver con Bustelo, ¿no? Yo lo menciono, y que vamos a encontrar dos grandes tipos de ciudadanía en América Latina principalmente, luego de las políticas neoliberales, luego del proceso de globalización de finales del siglo XX. Y qué es lo que cambia, lo que llamamos generalmente el Estado postsocial respecto a lo que fue el Estado social y toda esa etapa de inclusión social, esa etapa de industrialización del Estado social, ¿no? Tenemos la ciudadanía asistida y la emancipada. La asistida corresponde a los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan la asistencia del Estado para poder subsistir, para poder desarrollarse. La emancipada hace referencia a lo que Marshall habla de la ciudadanía plena, ¿no? De la adquisición de las tres dimensiones de ciudadanía, ¿no? La social, la civil, la política y la social. Y Bustelo va a señalar 10 dimensiones, ¿no? 10 indicadores, podríamos decir, 10 dimensiones para diferenciar ambos modelos. Igualdad, solidaridad, movilidad social, sociedad, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente según el grado que tengamos de estas dimensiones, vamos a poder distinguir si hacemos uso del modelo de ciudadanía emancipada o si nos corresponde más un modelo de ciudadanía asistida, ¿no? Otro grande de la política social argentina, todavía sigue dando clases el maestro Carlos Vilas, ¿no? En el 99 señalaba 7 dimensiones, no 10, 7 dimensiones que caracterizan el concepto de ciudadano y que nos permiten, como lo hace Bustelo, como lo puse en la filmina anterior, diferenciar los distintos tipos de ciudadanía. Y acá fíjense que habla del grado de autonomía que tenemos para decidir cada uno, ¿no? O sea, si nosotros dependemos mucho del Estado, no tenemos gran poder de autonomía. En cambio, si nosotros no dependemos del Estado y podemos, a partir de nuestras actividades, de nuestro capital cultural, social, etcétera, etcétera, poder decidir por nosotros mismos, tenemos un grado de autonomía, de libertad diferente a aquel que no puede. El tipo de igualdad, la eficacia, ¿no? O sea, la responsabilidad, la empatía, etc. Son dimensiones a tener en cuenta para ver
si estamos dentro de una ciudadanía asistida o dentro de una ciudadanía emancipada. Y acá estoy comparando lo que sostiene Butero de asistida emancipada con estos tres tipos de ciudadanía que nos plantea Svampa. El modelo de ciudadanía emancipada, planteado por Butero, o el de ciudadanía patrimonial, el de ciudadano prioritario, planteado por Svampa, corresponden a lo que uno generalmente llama el espacio de los ganadores dentro del modelo neoliberal, ¿no? Por el lado, la ciudadanía asistida o restringida, la participativa asistencial que nos menciona Svampa, es de los segmentos considerados perdedores, ¿no? La clase media empobrecida, los pobres estructurales, los indigentes, todo esto que yo englobé antes como la identidad de colectivo pueblo, bueno, esos son los perdedores del modelo neoliberal, de la globalización. Y después están los que están en el medio, lo que precisamente Svampa llama como ciudadano consumidor, que está el puro y el ciudadano no consumidor no tan puro que digamos, pero hace referencia a las clases medias típicas durante el apogeo del neoliberalismo y que continúa. Es lo que yo decía, las clases medias típicas que son asistidas o emancipadas, están ahí, ¿no? Por eso esas dimensiones que nos muestra Vilas, por esas dimensiones que nos menciona Butero también, ¿no? Para ir viendo si estamos en uno o el otro o en algo intermedio. Las clases medias tradicionales, típicas, la del modelo de ciudadano consumidor, esa se mantiene, ¿no? Que antes, durante el Estado social, no existía. Pero que de repente esta clase media tradicional, la que es vulnerable, ¿no? La que es vulnerable adoptó a partir de estas transformaciones que se dan en la relación sociedad-estado y que se da dentro de la sociedad en el último cuarto del siglo pasado, ¿no? Y acá vamos a hacer referencia un poquito a ese ciudadano consumidor, a la clase media típica. Este tipo de ciudadanía vulnerable ante las políticas económicas oscila, como dije antes, entre los dos tipos de ciudadanía. Estando, fíjense, más cerca de los perdedores que los ganadores, aunque no lo querramos ver, o la clase media típica no quiera ver este detalle, ¿no? La clase media típica logran conservar las tres dimensiones de derechos, aunque no de una manera plena porque se sigue dependiendo del Estado, tratando de conservar el estilo de vida característico, recurriendo, como fue en la época del trueque, o a determinadas formas de subsistencia. Una de ellas es reducir el consumo, ¿no? O cambiar. En vez de comprar la primera marca de gaseosa, compro una segunda marca de gaseosa, por ejemplo, ¿no? Una manera de seguir manteniendo la misma característica de vida, pero reduciendo un poco el gasto, ¿no? Es algo. Y acá pongo, ¿no? Que cuando en época de crisis se adhiere la clase media típica a los perdedores, pero cuando mejora un poquito la cosa, nos sentimos, o la clase media típica se siente ganadora, ¿no? Creo que con esto terminamos, así es, con esto terminamos, dejamos de compartir, y bueno, esto era lo que yo quería presentar un poquito sobre ciudadanía para ir terminando con el tema de democracia e ir terminando con el año, ¿no? La ciudadanía, recordemos, es un estatus, ¿no? Pero también es una identidad, ¿no? Y esto que nosotros hablamos de la frontera y de la jerarquía es cierto, pero a su vez también la ciudadanía no es algo invariable, va variando, se va transformando, se va mutando con el tiempo, ¿no? Y en esa mutación, esa transformación, vamos obteniendo mejoras y también obteniendo, obviamente, desmejoras, para decirlo de alguna manera. Mejorías palpables que hace 20 años atrás, 30 años atrás, o mediados del siglo pasado, cuando estábamos en pleno eje de auge de la adquisición plena de ciudadanía, no podíamos imaginar nunca. Nunca podíamos imaginar que un Jorge el día de mañana se llame Mariana. Nunca podíamos imaginar que un Jorge se case con un Pablo, que una Mariana se case con una Paula, ¿no? No lo podíamos imaginar, por más que estuviéramos en pleno proceso de plena ciudadanía. En cambio ahora que tenemos una ciudadanía fragmentada, fíjense, y esa jerarquía, la ciudadanía emancipada, la ciudadanía asistida, la ciudadanía del consumidor, que está ahí en el medio entre esos dos tipos de ciudadanía, hoy que estamos en esa fragmentación, que no existe, podríamos decir, una verdadera ciudadanía plena en esos aspectos, ¿qué tenemos? Juan se puede casar con Pablo, Mariana se puede casar con Paula,
Jorge puede transformarse en Mariana. Mariana puede transformarse en Jorge, ¿no? Y Jorge o Mariana pueden no sentirse ni mujer ni varón, pueden ser un ser no binario, ¿no? O sea, fíjense esa evolución. Y esa evolución de la ciudadanía y esas transformaciones de la ciudadanía, ¿en dónde se logran? ¿En dónde se construyen? ¿En dónde se consiguen? En democracia. En otro tipo de régimen político es imposible hablar de lo que estamos hablando ahora de ciudadanía y de estas transformaciones de la ciudadanía. Y como debe de la democracia y como lo que debemos lograr, y por eso es un régimen perfectible, fíjense en las mejoras, las evoluciones que tuvimos en cuanto a la ciudadanía, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, tenemos que conseguir devolver a esa ciudadanía plena. Que todos y todas, los y las miembros de una sociedad, ¿no?, podamos sentirnos iguales en todo y ejercer plenamente todos los derechos, ¿no? Y cuando hablamos de todos los derechos, estamos hablando de los derechos civiles, que ahora se ampliaron con esta ley que dije, los derechos políticos y sobre todo los derechos sociales y económicos. Bueno, gente, es todo por hoy. Gracias por seguir aguantándome y por ver esto. Nos estaremos viendo en el próximo video, que les será el último por este 2020. Ahora que estamos dentro de lo que es el ISPO, no el ASPO, sigámonos cuidándonos y bueno, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo.